Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos con los estudios que estaremos teniendo. Ayer hablábamos acerca del cuerpo, de la enfermedad. La enfermedad, como decíamos ayer, es algo que la Biblia revela y en una relación íntima entre la enfermedad y el pecado. La consecuencia final del pecado es la muerte. La enfermedad se encuentra entre el pecado y la muerte, y es una secuela del pecado y un anticipo a la muerte. Si no hubiera pecado en el mundo, tampoco habría enfermedad y muerte. Si Adán no hubieran pecado, la enfermedad no habría venido sobre la tierra. Y de esto podemos estar seguros. De ahí, como cualquier otra calamidad, la enfermedad fue introducida por el pecado. Por eso el título de hoy es el cuerpo, la enfermedad y el pecado. Pero ¿qué tiene que ver con la muerte? ¿Qué tiene que ver con la muerte? Escuchen muy bien esto. El Señor tiene un punto de vista diferente al nuestro respecto a la relación entre el pecado y la enfermedad. Nuestras ideas son que el pecado pertenece al reino espiritual y es algo despreciado y condenado por Dios, en tanto que la enfermedad es solamente un fenómeno material, físico, que no tiene nada que ver con él. Por otra parte, el Señor Jesús consideraba tanto los pecados del alma como las enfermedades del cuerpo, como obras de Satanás. Dice en 1 de Juan 3:8 que Él vino para destruir las obras del diablo. Y por lo que cuando Él estaba en la tierra en su ministerio, Él echó demonios y curó enfermedades. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, bajo revelación en su carta, o mejor dicho, en el libro de Hechos 10:38, él habla del ministerio de Jesús. Él dice que Él estuvo haciendo bien y curando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. El pecado y la enfermedad están íntimamente asociados, como lo están nuestra alma y nuestro cuerpo. Y el perdón y la curación se complementan el uno al otro. Ahora, pongan atención en esto. Después de ver algo o de estudiar acerca de lo que Dios dice respecto a la enfermedad, debemos ver las causas de las enfermedades de los creyentes. Dice en 1 de Corintios 11:30 al 32, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y bastantes duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas al ser juzgados somos corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pablo explica aquí que la enfermedad es un tipo de la disciplina del Señor. Debido a que hemos errado ante el Señor, los creyentes son corregidos o disciplinados con enfermedades que hacen que ellos mismos se juzguen y eliminen sus errores. Al disciplinar a sus hijos, Dios obra con misericordia hacia ellos para que no tengan que ser condenados con el mundo. Si los cristianos se arrepienten de sus faltas, Dios deja de corregirlos. Entonces, ¿no podemos pues evitar enfermedades por medio de nuestro examen propio? Les pregunto. Pero con frecuencia llegamos a la conclusión de que la enfermedad es solamente un problema físico y que no tiene relación con la justicia de Dios, la santidad y el juicio. Pero el apóstol nos dice bien claro en este pasaje que hay enfermedades que son efecto del pecado y una corrección de Dios. Los cristianos citan a la historia del ciego de Juan 9 para apoyar la idea de que la enfermedad no es una corrección de Dios debido al pecado. Pero con todo, el Señor Jesús no dice aquí que el pecado y la enfermedad no estén relacionados. Simplemente está advirtiendo a sus discípulos que no condenen a cada una de las personas enfermas. Si Adán no hubiera pecado, este hombre de Juan 9 no habría quedado ciego. Además, este hombre en particular había nacido ciego, de modo que la naturaleza de su enfermedad es completamente distinta de la enfermedad del creyente. Las enfermedades congénitas no tienen que ser debidas a nuestros propios pecados, pero según las Escrituras, las enfermedades que vienen después de haber creído en el Señor pueden estar relacionadas con el pecado, aunque no siempre lo son.
Santiago 5:16 dice, por tanto, confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Los pecados deben ser confesados primero y luego, si esta es la causa, habrá curación. El pecado era la raíz de la enfermedad. La enfermedad puede ser la corrección de Dios o la corrección que Dios emplea para llamarnos la atención sobre algún pecado que hemos pasado por alto, para que no olvidemos. Dios permite que esta enfermedad caiga sobre nosotros para disciplinarnos y purificarnos de nuestras faltas. La mano de Dios cae sobre nosotros para dirigir nuestros ojos a alguna injusticia o alguna duda, o a algo de orgullo o amor a este mundo, una confianza en nosotros mismos o ambición personal, alguna desobediencia a Dios. Y en estos casos la enfermedad es el comienzo del juicio del pecado por Dios. Pero con todo, no debemos de inferir de que todo el que está enfermo por necesidad es más pecador que los demás, como decía Jesús en Lucas 13:2. Muy al contrario, los que son corregidos por Dios generalmente son los más santos, y Job es un ejemplo excelente de ello. Cada vez que un creyente es disciplinado por Dios y como resultado se pone enfermo, está abierto a una gran bendición, porque el Padre de los Espíritus, dice en Hebreos 12:2, nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad. La enfermedad nos obliga a recapacitar y examinar el pasado. Pero si hay en nosotros algún pecado escondido, obstinación y voluntad propia, en estas circunstancias podemos captar si hay alguna barrera entre nosotros y Dios. Cuando escudriñamos las profundidades de nuestro corazón, nos damos cuenta de lo lleno del yo y lo diferente de la santidad de Dios que ha sido nuestra vida pasada. Estos ejercicios nos capacitan para un avance en el desarrollo espiritual y para obtener la sanidad de Dios. De ahí que lo más importante que debemos de hacer cuando enfermamos no es precipitarnos a buscar la curación y los medios de conseguirla. No tenemos por qué estar ansiosos o temer. Lo que debemos hacer es colocarnos por completo a la luz de Dios para examinarnos con un deseo sincero de averiguar si hemos sido corregidos debido a alguna falta. Cada uno debe juzgarse a sí mismo. De esta manera el Espíritu Santo indicará dónde hemos fallado, y si es así, y aquello que nos muestre, pues debe ser confesado y abandonado inmediatamente. Si este pecado ha causado daño a otros, pues tiene que hacerse todo lo posible para resarcirlo. Entre tanto, debemos de creer que Dios lo ha aceptado. El creyente debe ofrecerse de nuevo a Dios y disponerse a obedecer su voluntad plenamente. Dios dice en Lamentaciones 3:33, no humilla ni aflige por gusto a los hijos de los hombres. Él, en su corrección, cuando ve que el objetivo del enjuiciamiento propio ha sido alcanzado, Él deja esa corrección. Pero Dios está muy contento de retirar su corrección cuando ya no hay necesidad de ella. La Biblia nos asegura que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Dios desea que seamos liberados del pecado y del yo. Una vez que se ha conseguido este objetivo, la enfermedad, cuyo objetivo es la corrección, va a desaparecer porque ya ha cumplido su misión. Lo que el cristiano necesita entender hoy es que Dios le corrige con un propósito específico. En consecuencia, debemos permitir siempre al Espíritu Santo que ponga a la vista lo que es el pecado, de modo que el objetivo de Dios pueda ser alcanzado y la disciplina de Dios ya no sea necesaria. Y entonces Dios va a dar la curación. Una vez que hemos confesado y abandonado el pecado y además creído para obtener el perdón, podemos confiar en la promesa de Dios y saber sin temor que Él va a sanarnos también.
con una conciencia limpia de acusación, debemos ser osados al acercarnos a Dios pidiendo misericordia. Y es cuando estamos alejados de Él que hallamos difícil creer o no nos atrevemos a creer. Pero después de que el pecado es abandonado y perdonado por la iluminación del Espíritu Santo y la obediencia, tenemos acceso libre a Dios. Como la causa de la enfermedad ha sido eliminada, la enfermedad misma será quitada. Y ahora el creyente enfermo no tiene dificultad en creer que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y que por sus llagas somos curados. Y en ese momento la presencia del Señor será manifestada en abundancia y la vida del Señor entrará en nuestro cuerpo para darnos vida. Ahora, la pregunta es, ¿no nos damos realmente cuenta de que el Padre Celestial no se agrada en nosotros en muchas áreas? Él usa la enfermedad para ayudarnos a percibir nuestras deficiencias. Si nosotros no suprimimos la voz de la conciencia, el Espíritu Santo con toda seguridad nos mostrará la razón de nuestra corrección. Dios se deleita en perdonar nuestros pecados y sanar nuestras enfermedades. La gran obra redentora de nuestro Señor Jesús incluye tanto el perdón como la curación. Él no permite que haya nada entre nosotros y Él quiere que vivamos por Él como nunca antes. Y ahora es el momento de confiar y obedecerle totalmente. El Padre Celestial no quiere disciplinarnos. Cuánto desea que estemos dispuestos a que Él nos cure para que al ver su amor y su poder podamos estar en comunión más íntima con Él. Pero esto nos lleva al punto número 2, la enfermedad y el yo. Todo ambiente malo y adverso tiene el efecto de exponer nuestra verdadera condición. Y esto no añade ningún pecado particular, solo revela lo que hay en nosotros. La enfermedad es una de esas condiciones ambientales por las cuales podemos leer nuestra verdadera condición. Nunca nos damos cuenta de hasta qué punto vivimos para Dios y cuánto para el yo hasta que estamos enfermos, especialmente cuando la enfermedad es prolongada. Durante los días normales, ordinarios, podemos declarar con gran convicción en nuestros corazones que obedeceremos a Dios de todo corazón y estaremos satisfechos con el tratamiento que recibamos de Él, sea el que sea. En el día de la enfermedad, sin embargo, descubrimos hasta qué punto es auténtica esta declaración. Lo que Dios desea cumplir en sus hijos es que estén satisfechos con su voluntad y con sus caminos. Él no quiere que sus hijos murmuren contra su voluntad y su camino, debido a sus propios sentimientos inmaduros. Y por esa razón Dios permite a veces que la enfermedad descienda sobre sus hijos queridos, incluso una y otra vez, a fin de hacerles manifiesta su actitud hacia su voluntad especialmente dispuesta. Pero qué lástima que el cristiano, por causa de su propio deseo, murmura contra Dios cuando está bajo la prueba. No acepta lo que Dios le da como lo mejor para él. En lugar de ello, su corazón está inundado por el deseo de una pronta curación. Lo que queremos decir por enfermedad dada por Dios es en realidad una enfermedad permitida por Dios, porque el que da la enfermedad directamente es Satanás. Pero sea la enfermedad que cae sobre el creyente, viene debido al permiso de Dios y tiene un propósito. La experiencia de Job en el libro de Job es un ejemplo perfecto. Dios puede decidir por esta causa prolongar la enfermedad. Él no va a retirar su instrumento hasta que haya conseguido su propósito. El objetivo en toda comunicación entre Dios y el creyente es llevarnos a una sumisión incondicional a Él, aceptando de buen grado todo tratamiento recibido de Él. Dios no se complace con la persona que le alaba en la prosperidad, pero murmura y se queja contra Él en la adversidad de Dios. No quiere que los suyos duden de su amor o entiendan mal sus actos tan fácilmente. Él quiere que le obedezcan hasta la muerte. Dios quiere que sus hijos reconozcan que todo lo que les viene
procede de Él o es permitido por Él, por peligrosa que sea la circunstancia física o ambiental. Está todo medido por su mano. Incluso la caída de un cabello, dice la Biblia, que está dentro de su voluntad. Si una persona resiste lo que cae sobre él, no puede por menos que está resistiendo a Dios, que permite que ocurra eso. Y si desarrolla en él un sentimiento de resentimiento como resultado de un periodo penoso de enfermedad, no hace sino aborrecer a Dios, que ha permitido que esto le suceda, y se llena de amargura. La cuestión que estamos debatiendo no es si el creyente debería estar enfermo, sino debería oponerse a Dios. Dios quiere que los suyos olviden su enfermedad cuando están enfermos. Si olvidan su enfermedad y miran de modo firme a Dios, supongamos que su voluntad es que yo esté enfermo y siga estándolo. ¿Estoy dispuesto a aceptarlo? ¿Puedo humillarme bajo la poderosa mano de Dios y no resistir? ¿O bien anhelo, cuando sufro una salud, que pueda estar fuera del propósito presente de Dios? ¿Puedo esperar hasta que Él haya realizado su propio propósito antes de pedirle la curación cuando está corrigiéndome? ¿Estoy esforzándome mientras paso por este profundo sufrimiento para conseguir lo que Él puede no querer concederme? Estas preguntas deberían penetrar profundamente en el corazón de todo creyente enfermo. Dios no se complace en la enfermedad de sus hijos, más bien su amor hace que desee días apacibles y dulces para ellos. Pero Él conoce el peligro. En tiempos de calma, nuestro amor hacia Él, nuestras palabras de alabanza y nuestro servicio a Él están condicionados por una vida apacible. Él conoce lo fácilmente que nuestro corazón se aparta de Él y su voluntad se aplica a sus dones. Como consecuencia, puede permitir que la enfermedad y fenómenos similares vengan sobre nosotros y así podamos ver si le queremos a Él o queremos solamente sus dones. Si en los días de adversidad no buscamos otra cosa, pues entonces indicamos de modo genuino que queremos a Dios. La enfermedad fácilmente deja ver claro si uno busca su propio deseo o las disposiciones de Dios. Todavía guardamos nuestros deseos personales. Estas aspiraciones prueban lo saturado que está nuestra vida diaria con nuestros propios pensamientos, tanto en la obra de Dios como en nuestros tratos con la gente, porque sostenemos muchos pensamientos y opiniones propios. Dios puede verse obligado entonces a llevarnos cerca de la puerta de la muerte para enseñarnos nuestra locura al resistirle. Él nos deja cruzar las aguas profundas para que podamos ser quebrantados y abandonemos nuestra propia voluntad, este comportamiento que le desagrada intensamente. Pero qué numerosos son los cristianos que por lo general no parecen hacer caso en seguir lo que el Señor ha dicho, pero que se vuelven obedientes solo después de que sus cuerpos han sido afligidos. El camino del Señor, pues, puede ser este. Él corrige cuando la persuasión del amor ha dejado de ser efectiva. El propósito de su corrección es quebrantar la voluntad propia. Todo cristiano enfermo debería juzgarse seriamente a este respecto. Además del deseo propio y la voluntad propia, lo que Dios también aborrece es un corazón lleno de amor a uno mismo. El amor a uno mismo pone en peligro la vida espiritual y destruye nuestras obras espirituales. A menos que Dios expulse este elemento de nosotros, no podemos correr nuestra carrera espiritual rápidamente. El amor a nosotros mismos es una relación especial con nuestro cuerpo. Al decir amor a nosotros mismos, queremos decir que acariciamos nuestros cuerpos y nuestra vida. De ahí que para destruir este rasgo de oprobio, Dios puede permitir que la enfermedad caiga sobre nosotros. Debido a nuestro amor a nosotros mismos, tememos que nuestros cuerpos sean debilitados, pero con todo Dios los debilita. Él permite que pasemos por la experiencia del dolor y cuando
esperamos recobrarnos de nuestra enfermedad, nos hemos vuelto más serios. Queremos seguir viviendo, pero esta esperanza parece desaparecer y Dios, naturalmente, trata de modo distinto a las diferentes personas, algunas de modo radical, a otras de modo leve. Sin embargo, el propósito de Dios al quitar el afán del amor a nosotros mismos sigue siendo el mismo. Pero ¿cuántos hay que son fuertes, que son llevados a las puertas de la muerte antes de que su amor a sí mismo se disuelva? Y poco queda para ser amado ahora que el cuerpo está hecho una ruina, la vida en peligro, la enfermedad ha progresado hasta devorar la salud y el dolor ha absorbido el poder. Y para este tiempo la persona está deseando realmente morir, no tiene esperanza y tampoco se ama a sí mismo. El punto culminante de la tragedia sería que en este momento no diese marcha atrás y reclamara la promesa de Dios para la curación. El corazón del creyente está lejos de Dios. Él permite que esté enfermo para que pueda olvidarse a sí mismo, pero cuanto más enfermo, más se ama a sí mismo. Finalmente se remueve incesantemente en sus síntomas, ansioso de poder hallar cura a su enfermedad. Casi todos sus pensamientos giran alrededor de sí mismo. ¿Qué atención presta ahora a su comida? ¿Qué es lo que debe comer o no debe comer? ¿Qué preocupado está cuando algo va mal? Y tiene gran cuidado en su comodidad y reposo. Sufre agonía si siente frío o calor o ha pasado una mala noche, como si estas cosas fueran fatales en su enfermedad. Qué sensible es a la forma en que las personas le tratan. ¿Piensan bastante en él? ¿Le cuidan con suficiencia? ¿Le visitan tanto como él desearía? Y en estas cosas pasa horas incontables pensando en su cuerpo. Y así no tiene tiempo para meditar en el Señor o en lo que el Señor quiere que realice en su vida. Y en realidad muchos son los que están simplemente absorbidos, como embrujados por su enfermedad. Nunca sabremos de verdad o de veras de qué modo tan excesivo nos amamos a nosotros mismos cuando estamos enfermos. Dios no se deleita en que nos amemos a nosotros mismos. Él desea que comprendamos el grave daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Desea que aprendamos en la hora de la enfermedad a concentrarnos no en nosotros mismos, sino exclusivamente en Él. Su deseo es que entreguemos nuestro cuerpo enteramente a Él y le permitamos que nos cuide. Todo descubrimiento de un síntoma adverso debería advertirnos que nos estamos ocupando de nuestro propio cuerpo y no del Señor. Pero debido al amor a sí mismo, el creyente busca la curación tan pronto como está enfermo. No se da cuenta de que debería librar a su corazón de obras pecaminosas antes de suplicar la curación a Dios. Sus ojos están fijos en su curación. No se preocupa en investigar, en inquirir por qué ha permitido Dios su enfermedad, de qué tiene que arrepentirse o cómo debe permitir que la obra de Dios se perfeccione en él. Todo lo que puede considerar en su propia enfermedad es eso, la autoconmiseración. Anhela estar fuerte de nuevo, pero busca por todas partes los medios de curación, pero no en Dios. Para poder estar curado rápidamente, suplica a Dios e inquiere de los hombres. Con el creyente enfermo en un estado así, es imposible que Dios realice sus propósitos en él. Es por esto que algunos se recobran solo de modo temporal y después de corto tiempo vuelve la antigua enfermedad. ¿Cómo puede haber curación definitiva si la raíz de la enfermedad no ha sido eliminada, que es el yo? La enfermedad es uno de los métodos que Dios usa para hablarnos. No quiere que estemos ansiosos y que busquemos cura de inmediato, sino nos pide que oremos en obediencia. Pero qué lástima que esta persona espera ansiosa ser curada, mientras que simultáneamente es incapaz de decirle al Señor: habla, Señor, que tu siervo oye. Nuestro único objetivo es ser librados del dolor y la enfermedad, y nos precipitamos en buscar el mejor remedio. La enfermedad nos impulsa a inventar numerosas curas,
Cada síntoma nos asusta y hace que nuestro cerebro se revuelva. Y Dios parece estar lejos de nosotros. Descuidamos nuestro bienestar espiritual. Todos los pensamientos se centran en nuestros sufrimientos y en los medios de curación. Si la medicina hace efecto, alabamos la gracia de Dios. Pero si nuestra curación se demora, se tarda, caemos en un malentendido sobre el amor del Padre. Pero con todo, preguntémonos a nosotros mismos si todo lo que deseamos es ser librados del dolor. ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? ¿Pensamos en glorificar a Dios con el poder de la carne? Escuchen este punto. Número 3, la medicina. El amor a nosotros mismos produce toda clase de medios propios, como es natural. En lugar de resolver la raíz de la enfermedad en Dios, los cristianos procuran curarse por medio de fármacos. Y no intentamos perder el tiempo aquí discutiendo si el creyente debe usar o no usar medicinas. Sin embargo, sí queremos decir que como el Señor Jesús ha provisto curación para nuestro cuerpo en su salvación, parece ser debido a ignorancia, sino a incredulidad, el precipitarse a buscar ayuda en los recursos que proveen los hombres. Hay muchos debates sobre si los creyentes deben tomar medicinas o no. Parecen indicar como si al resolver esta cuestión, todas las demás quedaran solucionadas. Pero, ¿qué no nos damos cuenta de que el principio de la vida espiritual no se halla en puedo o no puedo, sino en si Dios nos guía a ello o no? Nuestra pregunta pues es, cuando un creyente depende de la medicina y busca ansioso la curación, ¿es guiado a ello por el Espíritu Santo o es exclusivamente su propia decisión? Según la naturaleza humana, hasta que uno ha experimentado circunstancias adversas, es reacio a ser salvado por la fe. En general, se esfuerza para salvarse por medio de sus obras. ¿Y no es esto igualmente cierto con respecto a la curación del cuerpo? Quizá la lucha sobre la curación divina es más intensa que sobre el perdón de los pecados. Los creyentes reconocerán que a menos que confíen en el Señor Jesús para su salvación, no pueden obtener entrada en el cielo. Pero ¿por qué preguntan los mismos creyentes? ¿Deben depender de la salvación del Señor para la curación cuando pueden emplear muchos otros medios? Así que nuestra atención no debe centrarse sobre si puede usarse la medicina, sino en si al usarla se hace debido a nuestra propia actividad, propia decisión, con desprecio de la salvación de Dios. ¿No se ha forjado el mundo innumerables teorías para salvar al hombre del pecado? ¿No ha suplido el mundo innumerables escuelas de filosofía, de psicología, de ética y educación, así como incontables rituales, reglas y prácticas para ayudar a la gente a ser buena? ¿Podemos como creyentes aceptar estos medios como perfectos y viables? ¿Estamos en favor de la obra completa por nuestro Señor Jesús en la cruz o en favor de estos medios ingeniados por el hombre? Asimismo, el mundo ha inventado múltiples medicamentos para el alivio de las dolencias de la gente. Si creemos que al Señor igualmente ha realizado en la cruz la salvación con referencia al cuerpo, vamos a buscar la cura según los métodos humanos y dejar de confiar en el Señor Jesús para la curación. Reconocemos que a veces Dios utiliza intermediarios para manifestar su poder y su gloria, y esto incluye a los médicos. A juzgar por la enseñanza de las Escrituras y la experiencia de los cristianos, sin embargo, nos vemos forzados a confesar que después de la caída del hombre, nuestros sentimientos parecen controlar nuestras vidas, que nos impulsan de modo natural a inclinarnos hacia los intermediarios en lugar de hacia Dios mismo. De ahí observamos que durante el periodo de enfermedad, los cristianos dirijan más atención a la medicina que al poder de Dios. Aunque sus labios pueden proclamar confianza en el poder de Dios, sus corazones están totalmente envueltos en la medicina, como si fuera que sin su ayuda el poder de Dios no pudiera mostrarse.
Y no es de extrañar que den muestras de inquietud y de temor persiguiendo con tesón en cualquier parte los mejores medios para la curación. Estas personas carecen de la paz que brota de la confianza en Dios. Con el corazón absorbido en el uso y aplicación de la medicina, se vuelven al mundo, prescindiendo de la presencia de Dios. Dios tiene el propósito de llevar a los suyos más cerca de sí, pero precisamente el resultado parece ser lo opuesto. Hay que admitir que algunos realmente pueden usar medicina sin daño para su vida espiritual, pero son muy pocos. La mayoría del pueblo de Dios tiende a confiar más en intermediarios que en Dios, y en consecuencia su vida espiritual no recibe beneficio del uso de los medicamentos. Hay una gran distinción entre la cura por medio de la medicina y la curación por Dios. El poder de la medicina es natural, mientras que el segundo es sobrenatural. La manera de obtener la curación también se distingue. Al usar la medicina, la confianza reposa en la habilidad humana. Al depender de Dios, la confianza se halla en la obra y vida del Señor Jesús. Y aun cuando el médico pueda ser un creyente que pide a Dios sabiduría y bendición para las medicinas usadas, sin embargo es impotente para impartir personalmente bendición espiritual al que es curado, porque inconscientemente ya ha puesto su esperanza en la cura por medio de la medicina más bien que en el poder del Señor. Aunque se ha curado físicamente, su vida espiritual no se habrá beneficiado. Si la persona confía verdaderamente en Dios, va a encomendarse a su amor y a su poder. Va a inquirir, a investigar la causa de su enfermedad para saber si ha desagradado al Señor. Así que una vez curado, es bendecido espiritualmente lo mismo que corporalmente. Muchos dicen que como la medicina es dada por Dios, pueden usarla con toda seguridad. Pero esto es precisamente lo que subrayamos. ¿Nos guía Dios a que usemos medicinas? No quiero debatir si la medicina viene de Dios o no. En lugar de ello, deseo inquirir si el Señor Jesús ha sido dado o no a sus hijos como Salvador para sus males físicos. ¿Deberíamos buscar una cura por medio del poder natural o de las medicinas como hacen los cristianos débiles o los no creyentes? ¿O bien deberíamos aceptar al Señor Jesús, a quien Dios ha preparado para nosotros, y confiar en su nombre? El confiar en la medicina y aceptar la vida del Señor Jesús son dos cosas completamente distintas. Concedemos la efectividad de la medicina y otras invenciones médicas, pero estas curas son naturales, inferiores a la curación que Dios ha provisto para los suyos. Los creyentes pueden pedir a Dios que bendiga las medicinas y ser curados. Pueden también agradecer a Dios después de haber sido curados por ellas y consideran que han sido curados por Dios mismo. Con todo, esta curación no es lo mismo que aceptar la vida del Señor Jesús, porque al hacerlo están siguiendo el camino más fácil al abandonar el campo de batalla de la fe. Si nuestro conflicto con Satanás, la curación, fuera el único objetivo a alcanzar en la enfermedad, entonces podríamos muy bien emplear cualquier método de curación, pero que no hay algún propósito más importante en la enfermedad que el de la solamente curación. ¿No es mejor permanecer en silencio ante Dios y esperar su camino y su tiempo? Ahora escuchen muy bien esto para concluir. Mañana vamos a continuar. No queremos afirmar que de modo dogmático y estricto que Dios no bendiga la medicina. Sabemos que Dios la ha bendecido muchas veces, porque es bueno y generoso. Sin embargo, los cristianos que confían en la medicina no buscan la curación sobre la base de la redención. Están adoptando la misma posición a este respecto que los no creyentes. No dan testimonio en favor de Dios respecto a este punto particular. Entonces, ¿de qué Dios estamos predicando? El tomar las píldoras, aplicar ungüentos o ponerse inyecciones no les proporcionará la vida del Señor Jesús. Al confiar en Dios nos elevamos a un lugar más alto que el natural. La cura mediante medicinas puede ser lenta y penosa, pero la curación de Dios es rápida y es bendita. Y hay una observación que sin duda no puede ser discutida.
Si somos curados por la dependencia de Dios, derivaremos un provecho espiritual de ello que la curación por la medicina nunca podría darnos. Cuando uno está enfermo en la cama, ¿con qué profundidad se arrepiente de su vida pasada? Pero una vez que está curado con el uso de la medicina, fácilmente vuelve a apartarse de Dios, y que si hay casos de esos. Es distinto el caso del que es curado al esperar y confiar en Dios. Este último confiesa sus pecados, se niega a sí mismo, confía en el amor de Dios y depende de su poder, acepta la vida y santidad de Dios y establece una relación nueva e individual con Él. La lección objetiva que Dios se propone enseñarnos en la enfermedad es que cesemos en todas nuestras actividades propias y confiemos en Él por completo. Pero con qué frecuencia en nuestra búsqueda ansiosa de la cura somos arrastrados por un corazón que se ama a sí mismo. Nos olvidamos de Dios y de la lección que Él quiere enseñarnos. Porque si los hijos de Dios carecieran de amor a sí mismos, ¿irían tan desosegados en busca de curación? Si hubiera cesado verdaderamente en sus actividades, ¿se dirigirían a la ayuda de la medicina humana? Pues de ninguna manera. Se examinarían a sí mismos quietamente delante de Dios, procurando entender primero el significado de su enfermedad, y después le pedirían que los curara a base de su amor de Padre. El contraste entre apoyarse en la ayuda médica y apoyarse en el poder de Dios es que en el primer caso las personas buscan ansiosamente una cura, mientras que en el segundo la persona procura con calma averiguar la voluntad de Dios. Y es debido a que los creyentes están llenos de amor a sí mismos y deseos impetuosos, y con sus propias fuerzas hallan una cura rápida cuando están enfermos. Si dependieran del poder de Dios, reaccionarían de modo muy distinto. Al confiar en Dios para la curación, los creyentes deben confesar sinceramente y abandonar sus pecados y estar dispuestos a ofrecerse por entero a Él. Mañana vamos a continuar con este tema que yo sé que para muchos puede ser muy controversial, pero no podemos separar la salvación de la sanidad, como la palabra lo dice. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, de que tú ofreciste tu cuerpo para librarnos de la enfermedad y del pecado. Tú, Señor, cuando viniste a la tierra, tú tenías un cuerpo humano y lo cuidaste. No ofreciste un cuerpo lleno de sangre con triglicéridos, ni con diabetes, ni un cuerpo enfermo, sino lo cuidaste. Lo cuidaste, Señor, para ofrecerlo en sacrificio vivo, santo y agradable por cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que entendamos que tú redimes no solo el espíritu, el alma, sino también el cuerpo. El cuerpo que tiene relación con la enfermedad y el pecado. Y la enfermedad se encuentra entre el pecado y la muerte. Que lo podamos entender, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Y, Señor, a darnos cuenta de que tú no condenas la medicina. Lo que estamos tratando de estudiar es que debemos primero inquirir, investigar cuál es la causa de nuestra enfermedad. ¿Es una disciplina tuya? ¿Nos estás mostrando que debemos morir al yo para no tener la enfermedad como una muletilla de autolástima, para que todos se compadezcan de mí? Pobrecita, pobrecito, mira cómo sufre, para causar lástima y autoconmiseración. Por eso necesitamos entenderlo a la luz, a la revelación de tu palabra. ¿Qué es lo que tú nos quieres enseñar, Padre? Ilumina nuestro entendimiento durante estos días, para darnos cuenta, Señor, de la importancia de entender la redención de nuestro cuerpo, para entender que la enfermedad no es parte de tu plan, es consecuencia del pecado, y la muerte es su destino final, porque la paga del pecado es la muerte. Hoy te rogamos que seas tú abriendo el corazón, el entendimiento, el espíritu a cada uno de nuestros hermanos. Y si alguno se encuentra enfermo, Señor, ayúdale por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo a inquirir, a juzgarnos a nosotros mismos, no a los demás, y ver qué puerta hemos abierto.
porque volvemos a repetir, tú nos muestras que hay 3 conductos o 3 vías, 3 caminos por los cuales viene la enfermedad. Uno de ellos puede ser por descuido propio. Por ejemplo, si está lloviendo, nevando, no vamos a salir sin camisa a la calle porque sería un descuido y nos enfermaríamos. Pero también Satanás enferma, porque ese es su propósito, destruir. Pero el otro tuyo también, el tercero, es glorificarte, Señor, en todo. Porque hay enfermedades, como tú mismo lo dijiste, es para glorificarte, Señor. Pero ¿cuál es la causa? ¿La sabemos realmente aquellos que padecemos alguna enfermedad o que nos estamos atravesando ese camino? Ayúdanos a entenderlo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y que no olvidemos que el cuerpo, la enfermedad y el pecado tienen relación. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.